Vamos a empezar con la clase de placenta. Soy el doctor Yuri Pérez Rúa, docente de la Cátedra de Obstetricia. En la filogenia de la placenta, según Cross, nos da 4 tipos de placentas en la evolución y en el desarrollo filogenético. La primera placenta es la epitelio corial. Es aquella placenta donde el trofoblasto invade la mucosa uterina, tiene una alimentación de tipo histiotrófica y se ha podido ver en las cerdas y en las yeguas. Este tipo de placenta no logra penetrar hacia los vasos sanguíneos. La cisdesmos corial es una placenta en la que el trofoblasto invade ya el tejido conectivo y invadiendo el tejido conectivo hace una alimentación también histiotrófica, pero tampoco no llega hasta los vasos sanguíneos. Por lo tanto, ese tipo de placentas se han visto en rumiantes. La endotelio corial es una placenta donde el trofoblasto pasa el espesor del tejido conectivo y ya se pone en contacto con los vasos, sin penetrarlo, solo poniéndose en contacto, y ya empieza a tener un tipo de alimentación hematotrófica y se ha visto en carnívoros como la gata, como la perra. En cambio, la placenta hemocorial es la placenta de las personas humanas donde el trofoblasto invade la pared vascular, es decir, invade todo lo que significa el vaso, penetrándolo y alimentándose de la sangre misma. Por eso se llama hematotrófica. Esta se ha visto en los primates, en los monos y en los seres humanos. Es por eso que muchas veces nos asemejan con los monos o con los primates en las características de la evolución del embarazo del ser humano por el mismo tipo de placenta que se presenta. Por lo tanto, nuestra placenta, la placenta humana, es una placenta hemocorial. Esta placenta hemocorial, como ustedes pueden identificar, hace que el ser humano, como están viendo acá, se conecta con toda la parte placentaria que es aquella que va a alimentar a través de la sangre materna. Por eso, la placenta, esta es la que transporta los nutrientes desde la circulación materna y excreta los desechos procedentes de la sangre del feto. Es decir, tiene 2 formas de desplazarse, tanto va de la madre hacia el feto llevando toda la nutrición, las vitaminas, lleva los nutrientes, lleva el oxígeno. En cambio, todos los desechos que produce el metabolismo del feto se excreta y también debe pasar por la placenta para llegar hasta la madre. El trofoblasto es la parte importante que va a formar la placenta. Si nosotros hacemos un recuerdo de el trofoblasto, aquí nos vamos a ubicar en la mucosa uterina. Esta es la mucosa uterina, donde el trofoblasto, es decir, que está conformada por el sincitio trofoblasto, que es la parte superficial, que son células que no son nucleadas ni son muy claras, parecen tener una imagen de plasmodium, a diferencia de la parte más interna, que es el citotrofoblasto, donde vamos a ver células más definidas con núcleos más definidos. Este citotrofoblasto y este sincitio trofoblasto forman la parte del trofoblasto en conjunto. El blastocisto, todo esto se denomina blastocisto, está conformada por el embrioblasto y por el trofoblasto. A partir de este trofoblasto va a ser que va a empezar el desarrollo de la placenta.
Aquí podemos ver que una vez que se ha producido la fecundación, se va a producir la anidación. Y cuando vemos la anidación y el desarrollo de la placenta, una vez que el huevo se ha anidado en la cavidad uterina, podemos ver que cuando va a empezar a anidar, hay una parte importante donde va a desarrollar todo lo que significa la placenta. La placenta va a desarrollar a partir de esta parte de la placa al ingresar el embrión y va a tomar el nombre de decidua la parte que es correspondiente a la madre. La estructura de la placenta está formada por dos capas, una capa corial y una capa basal. Nosotros vamos a ver aquí la capa corial, en la cual se van a desarrollar las vellosidades coriales. Si nosotros vemos desde el momento en que es la mórula, vamos a ver cómo este blastocisto se va a ir convirtiendo poco a poco en una cavidad amniótica que va a delimitar por su estructura una capa corial. Esta capa corial, como ustedes están viendo, va a formar lo que se denomina el corium. Y el corium está formado por una parte mucho más desarrollada, como pueden ver, que es el corium frondoso. Y otra parte que poco a poco va a irse atrofiando y que se va a denominar al final el corium liso. Este corium liso va a ser el que va a ser parte de la formación de las membranas amnióticas. En cambio, el corium frondoso, como ustedes ven, que va desarrollando, va a ser aquel que va a evolucionar a la placenta. Estamos evidenciando en la evolución cómo poco a poco este corium frondoso va a ir penetrando a la musculatura uterina para conformar el corium frondoso. En esta imagen, que es una foto por microscopio electrónico, podemos evidenciar las vellosidades y estas vellosidades coriales que hablábamos. Estamos viendo cómo desarrollan en la parte que se va a formar como corium frondoso y también cómo esta otra parte se va a denominar el corium calvo. A esta placa que va a formar la parte corial se la denomina placa corial y si ustedes ven están formadas por las membranas que las estoy mostrando acá, por los vasos umbilicales que se van a empezar a formar acá y los troncos vellositarios sanguíneos con arterias y venas que van a ir poco a poco formando lo que en un futuro va a ser la placenta. Estos troncos vellositarios, si vamos observando, van a ser de tres tipos y estos troncos vellositarios que vamos a desarrollar, vamos a ver que en un principio se llaman vellosidades primarias. Las vellosidades primarias están compuestas solamente por sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Estamos viendo cómo poco a poco estas vellosidades van siendo penetradas por tejido mesenquimatoso y este tejido mesenquimatoso, cuando van penetrando a las vellosidades coriales, se van a llamar vellosidades secundarias. Cuando estas vellosidades secundarias hacen que y permiten que los vasos sanguíneos permitan ingresar, se van a denominar vellosidades terciarias. Por lo tanto, repasando, podríamos decir que las vellosidades van a ser primarias cuando solo tienen sincitio y citotrofoblasto. Van a ser secundarias cuando tengan sincitio, citotrofoblasto y además tejido conectivo. Y van a ser vellosidades terciarias cuando tengan sincitio, citotrofoblasto, tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que ya sería el desarrollo completo de las vellosidades coriales o graponas que van a empezar a penetrar al tejido uterino.
Podemos aquí también identificar lo que es la capa basal y la decidua materna. Es decir, cuando el trofoblasto anida, el huevo anida en el útero, la parte donde va a penetrar a la placenta cambia de nombre y se llama decidua materna. Esta decidua materna, como ustedes pueden ver, va a formar la capa basal. Y esta capa basal que se encuentra a este nivel, la podemos ver también a este nivel cuando se va desarrollando, va a formar también tres tipos de deciduos. Estos tres tipos de deciduos son aquellos que van a envolver, vamos a llamar en algún momento a los tres tipos de deciduos como corresponde. Si nos vamos dando cuenta, a esta decidua acá anaranjada que están viendo se la llama decidua basal. Si ustedes se fijan bien, acá hay otra decidua que va a envolver la parte externa del huevo, se denominará decidua capsular. Y esta otra decidua que va a estar en la parte del endometrio uterino o de la capa uterina se va a denominar decidua parietal. Entonces estamos viendo cómo las deciduas cambian en el nombre cuando una vez se ha penetrado a la cavidad uterina por el embrión. Para hacer un repaso de las capas coriales y las capas basales, podemos ver nuevamente este esquema. En este esquema no es la unión de ambas, pero si vemos en la primera, es la capa corial. Si ustedes se dan cuenta, en la capa corial está formada por todo lo que está en contacto con el feto. Desde el cordón umbilical ustedes ven cómo tenemos una vena y dos arterias que van hacia el feto, y poco a poco estas venas y estas arterias van formando un árbol vellositario, van conformando arterias y venas anastomosadas que van a ir poco a poco formando en unos espacios que se llaman espacios intervellosos, los cotiledones. Esta parte donde llegan estos vasos van a denominarse placa corial y la parte límite de la placa corial se llama seno marginal. Si nosotros nos fijamos en el esquema de abajo, vamos a darnos cuenta que es la placa basal, es decir, todo lo que está hacia la parte materna. Por eso que nosotros podemos ver que los vasos espirales que van a venir de la madre y los vasos sanguíneos van a entrar directamente hacia los espacios intervellosos, mandando la sangre para que se una a estas vellosidades coriales. Esta capa basal está dividida en una parte superficial llamada capa o caduca esponjosa, que es mucho más superficial, y una más profunda que se denomina caduca compacta. Esta parte, que es la parte esponjosa y superficial, es la que se va con la placenta una vez que se ha dado a luz y se ha hecho el alumbramiento correspondiente, se desprende y queda solo la capa o la caduca compacta, que va a ser a partir de ella que se va a empezar a desarrollar la cicatrización en el lecho placentario. Aquí vemos nuevamente en las placas, nos podemos dar cuenta que esta es la placa coriónica, que está formado por los vasos, el árbol velloso, el tronco velloso, el espacio intercotiloideo, y estamos viendo cómo por acá van ingresando los vasos maternos para poder bañar de sangre el espacio intervelloso. Esto ya compete a la capa basal. Esta, repetimos, la capa corial y esta es la capa basal. La circulación que se presenta en la placenta, nos van a dar troncos vellositarios de primero, segundo y tercer orden. Si podemos ver en la placenta, en la parte materna, por esta parte van a ingresar las arterias espirales o vasos uterinos, por donde va a penetrar la sangre al espacio intervelloso.
es decir, donde están las vellosidades coriales. Si nos ubicamos un poco, acá estamos viendo que estas son vellosidades ya terciarias. Si ven en la parte celeste, esta está formada por el sincitio trofoblasto. Acá estamos viendo la parte más oscura, que es el tejido conectivo, y la parte de los vasos sanguíneos. Quiere decir que este árbol vellositario tiene vellosidades terciarias, pero los troncos vellositarios, es decir, los vasos, se pueden dividir en tres órdenes. Este vaso, el más grande, es un vaso de primer orden. Este segundo vaso, que sale ramificado, es un vaso de segundo orden, y estos pequeños que están saliendo son vasos de tercer orden. Estos vasos de tercer orden suelen girar cuando van llegando a la placa basal y van a dirigirse nuevamente en algo hacia la placa corial. Esta es una forma y una estructura de cómo los vasos se van dividiendo a medida que van desarrollando. La placenta término, una placenta término, generalmente tiene ciertas características. Como ustedes ven, suele ser un disco de 15 a 20 centímetros cuando llega a término. El espesor en el centro puede ser de unos 2 centímetros, en cambio el espesor en la parte periférica puede ser hasta de 1 centímetro. Generalmente, como ustedes ven, estos espacios se denominan cotiledones y una placenta puede tener de 16 a 18 cotiledones. El peso de una placenta está entre 500 y algunos dicen que puede llegar hasta 800 gramos. Y la superficie de intercambio es de 14 metros cuadrados. Podemos ver acá algunas características de la placenta en la estructura macroscópica. Si se fijan bien en esta imagen, normalmente el cordón umbilical tiene que llegar hasta casi el borde de la placenta, de donde de vasos más gruesos se van haciendo poco a poco vasos más delgados hasta llegar a la periferia. Aquí podemos ver cómo se conforman estos cotiledones de 14 a 18 que nos van a mostrar cómo está conformada una placenta a término. Si nos fijamos también acá, tenemos cómo una placenta puede ser, como hemos visto, en una forma circular. Y obviamente la inserción del cordón, otra vez repetimos, como ver de un cordón de grosor mayor a un cordón, a unos vasos más delgados que se van a ir hacia la periferia. Si vemos las características de la placenta, son las dos caras. Tenemos una cara fetal que tiene un color nacarado, si usted brillante. Ustedes vuelven a ver aquí cómo los vasos de mayor grosor se van haciendo cada vez más delgados a medida que se van yendo hacia la periferia. Esta cara fetal, donde el cordón umbilical va hacia el feto, es muy distinta a la cara materna. En la cara materna se hacen visibles los cotiledones, están viendo aquí los cotiledones, y el color más o menos es rojo vinoso, por lo cual se diferencia en ambas caras de la placenta. Vamos a ir un poco a la fisiología placentaria. La fisiología placentaria nos va a determinar varias funciones. La placenta tiene una función hemodinámica. ¿Por qué podemos decir que es una función hemodinámica? Porque hemos visto la cantidad de sangre que puede pasar directamente de la madre a la placenta. Se dice que más o menos son 750 ml por minuto que pasa hacia la madre por el bombeo cardíaco. Si nos imagináramos en una hemorragia que se puede dar,
y abriríamos como una pila en la parte de la placenta, veríamos que según el volumen minuto, que es de 5 litros, al tener 750 ml que se bombea hacia la madre, que en menos de 4 o 5 minutos podría vaciarse la sangre de todo el volumen minuto cardíaco. Es de eso la importancia de la placenta en una función hemodinámica por el manejo de esta gran cantidad de sangre. También la placenta tiene una función de intercambio materno-fetal. Ya habíamos referido que va a tener un cambio o un intercambio, más bien diríamos, de la madre al feto y del feto a la madre, y por medio de esta va a estar la placenta. Es fundamental el intercambio para el desarrollo fetal durante toda la gestación. Y además, la placenta tiene una actividad metabólica, es decir, cuando hablamos de metabolismo estamos hablando de la energía que va a producir para darle al feto, de la producción de enzimas que van a llevar a esta producción de energía para el mantenimiento del embarazo, como también de una función endocrina de la placenta que vamos a irla desarrollando a medida que desarrollemos a partir de ahora. Cuando hablemos de la función hemodinámica, hemos de ver cómo la placenta, como ustedes ven en esta diapositiva, tiene una gran actividad de movimiento sanguíneo. Si analizamos un poco, vamos a ver que tenemos aquí dos arterias por donde vuelve la sangre del feto, y una vena llamada vena umbilical por donde sale la sangre a la circulación fetal. Como vemos aquí, un complejo modelo de anastomosis arterial y venosa van a ir conformando las vellosidades con sus vasos de primer orden y segundo orden. Si ustedes se van dando cuenta, cada tronco vellositario va ocupando unos espacios intervellosos denominados, formados por estos tabiques que los separan. A partir de esto, vamos a ver las arterias espirales, cómo van pasando la sangre de la madre al feto para bañar estas estructuras por donde va a hacerse el movimiento hemodinámico de la sangre. Se dice que este desplazamiento, este chorro, que se llama chorro de Borel, tiene un tipo de sonido al que se llama sonido de Borel también, por la forma en cómo se eyecta la sangre, como estamos viendo en esta diapositiva. Esta función hemodinámica nos está mostrando que la sangre que pasa de la madre y luego pasa a través de este árbol vellositario hacia el feto, también sale del feto, vuelve a este espacio intervellositario y sale hacia la madre para la eliminación. Por eso es importante darnos cuenta de trabajando. Vamos a ver unas imágenes de las vellosidades coriales por medio de un microscopio electrónico. Aquí estamos viendo al embrión, estamos viendo cómo el corium frondoso está conformando lo que va a ser la placenta, y poco a poco vamos a ir viendo cómo este árbol vellositario, si nos damos cuenta, forma un gran entramado, y todo lo oscuro que se ve aquí es la sangre, es decir, como un árbol vellositario que se denomina, está nadando en sangre, está bañado en sangre, por lo cual aquí se va a producir el intercambio hemodinámico del que estamos hablando. En una mucho más ampliada, estamos viendo cómo se ven estas vellosidades coriales que están prácticamente nadando en la sangre, y a partir de este momento van a hacer todo el movimiento sanguíneo de acuerdo a todas las mismas reglas del cuerpo humano de la hemodinamia. ¿Cuáles son los datos hemodinámicos que tendríamos que analizar? El primer dato hemodinámico es que la arteria uterina, como decíamos, va a recibir una cantidad de 750 ml
por minuto. Esto es un gran volumen que por minuto recibe la arteria uterina. La placenta acumula aproximadamente entre 500 y 600 ml. O sea que la circulación, como es dinámica, en la placenta llega a quedarse 500 a 600 ml. Y en cada espacio intervelloso, en cada cotiledón, si ustedes quieren, más o menos pueden contener entre 175 a 200 ml. En una contracción uterina, cuando vemos nosotros el trabajo de parto, nos damos cuenta que puede reducirse esta cantidad que puede tener de 500 ml hasta 200 ml en una contracción, volviéndose a restituir una vez que el útero se relaja. Por lo tanto, nos está mostrando cómo se produce una gran hemodinámica, un gran movimiento de sangre en la placenta. A esta unidad vellositaria también se le llama sistema tambor. Como estamos viendo en esta diapositiva, este tronco vellositario, llamada unidad vellositaria, que está entre tabique y tabique, se llama un sistema tambor. Un sistema tambor donde va a poder producirse el intercambio hemodinámico de la placenta. ¿Cuál es la función de intercambio materno-fetal? Dijimos que había otra función. Esta función, la segunda, es la función de intercambio. El intercambio placentario tiene una superficie llamada superficie de la membrana placentaria y es de más o menos 14 metros cuadrados a término. Si nos imaginamos más o menos cuánto es 14 metros cuadrados, tendríamos que sacar, por ejemplo, imaginándonos un rectángulo donde un lado es más o menos 2 metros y otro lado 7 metros, porque para sacar una superficie tiene que ser lado por lado. Entonces 7 por 2 son 14 metros cuadrados más o menos, que conformaría la superficie placentaria para el intercambio. Es bastante grande si nos vamos dando cuenta de la superficie. El espesor de la membrana de intercambio, si ustedes se fijan, es de 0,025 milímetros al inicio. Es bastante pequeña en el espesor de la placenta, y como poco a poco es de 0,002 milímetros al término del embarazo. Eso quiere decir que se vuelve mucho más delgada esta membrana de intercambio. Prácticamente va desapareciendo hasta hacerse muy delgada. La red capilar de la velocidad coriónica, es decir, si colocamos todos los capilares en una sola dirección como si fuera un solo vaso, llegaríamos más o menos a 50 metros. Si nos imaginamos uniendo, serían 50 metros. Y la presión arterial uteroplacentaria, es decir, la presión que sale de la sangre del útero, es más o menos de 70 a 60 milímetros de mercurio. Y cuando la presión de los capilares flotantes que han visto llega a tener entre 30 y 35 milímetros de mercurio. Esto nos está diciendo que la sangre siempre va a fluir de una presión mayor a una presión menor, es decir, va a fluir de la presión mayor que está en el útero hacia la presión menor que está en los capilares flotantes de la placenta. Aquí podemos ver, esto quiere decir que acá hay mayor presión, esta presión con 70 milímetros de mercurio más o menos va a impulsar la sangre, y los vasos en estas vellosidades coriales más o menos van a llegar entre 30 y 35. Por lo tanto, con la presión van a transferir todos los nutrientes hacia el feto y todo lo que necesita, que va a llegar a través del cordón umbilical. El sistema de intercambio es como en todo el organismo.
¿Cómo se hace el intercambio en estas velocidades coriales? Se hace por difusión simple. La difusión simple no necesita más que gradientes de presión, de mayor presión a menor presión. Podemos ver que el oxígeno, el CO2, el agua, el sodio van a hacer una difusión simple por la simple concentración. Se dice que más o menos necesitamos entre 600 daltons para que pueda tener el tamaño de la molécula para que pueda pasar por difusión simple. Pero también podemos hacer este sistema de intercambio por difusión facilitada. Las partículas tienen que ser más de 1000 daltons porque en la difusión facilitada se requiere de un mecanismo que facilite el transporte, un transportador, y la glucosa es una forma como se transporta por medio de una difusión facilitada. También tenemos el transporte activo. El transporte activo va a ser con un gasto de energía. Como ustedes pueden ver, los lípidos, las inmunoglobulinas pueden tener una forma de transportarse en forma activa. La pinocitosis, que es otra forma de intercambio, donde generalmente el plasma y las proteínas pueden ser englobadas para ser transportadas por medio de los pseudópodos que salen de las células para producir la pinocitosis. También la fagocitosis, y para la fagocitosis son elementos mucho más grandes, por ejemplo, elementos formes de la sangre que van a ayudarnos a ingresar a la parte de la circulación fetal, y la fagocitosis es un buen elemento, no solamente glóbulos rojos, glóbulos blancos y también moléculas mucho más grandes que necesitan del sistema de fagocitosis. Esto es importante saber porque la migración y de la deportación sincial es cuando tejido sincial, es decir, del sincitio trofoblasto, va a poder ser transferido muchas veces al desprenderse hacia la madre o hacia el espacio del feto. Normalmente a este transporte de intercambio se le llama migración y deportación o deportación sincial. Y por último, podemos saber que en este sistema de intercambio también van a poder pasar agentes tóxicos infecciosos y productos medicamentosos. Recuerden que hay ciertos momentos en que en este intercambio van a intervenir cierta cantidad de sustancias que pueden pasar de acuerdo a las circunstancias de la madre. Para esto es interesante analizar la estructura velocitaria. Este es un esquema que nos va a ayudar a comprender cómo puede una estructura velocitaria hacer el intercambio. Si nos vamos a fijar en esta figura, está dividida en dos partes. La parte inferior nos muestra el grosor de la estructura velocitaria. Si se fijan bien, está de 0 y va hacia un lado de 70 micras y hacia el otro lado 70 micras, haciendo más o menos 140 micras. A este otro lado vemos las semanas de gestación. Y aquí estamos viendo 4, 8, 12, etc. hasta llegar a las 40 semanas. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que, por ejemplo, hasta más o menos las 5 semanas, que sería un corte acá, está conformado en un momento la vellosidad corial por el sincitio trofoblasto, por el citotrofoblasto, estamos viendo, y llega un momento en que aproximadamente a las 5 semanas y media estamos viendo cómo el tejido conjuntivo o conectivo, el tejido mesenquimatoso, invade la vellosidad. Esto quiere decir que aquí la vellosidad es vellosidad secundaria. Y luego, casi a las 6 semanas, a 7, estamos viendo cómo penetra el vaso sanguíneo, haciéndose a este nivel más o menos una vellosidad terciaria.
Lo importante de este cuadro es que cuando analizamos y nos damos cuenta el tamaño de 140 micras, a medida que estamos llegando, por ejemplo, vemos aquí a las 8 semanas, ya no son 140 micras. Si medimos son 50 y 50, son aproximadamente 100 micras. Y si vamos viendo poco a poco cómo en la edad gestacional esta vellosidad se va haciendo más delgada, llegando incluso a las 40 semanas a estar más o menos entre 25 y 25, 50 micras de grosor. Y si ustedes se dan cuenta, prácticamente se ha perdido la capa del citotrofoblasto y ha quedado prácticamente sin citotrofoblasto, tejido mesenquimatoso y vaso. Esto nos está mostrando lo que habíamos hablado, que poco a poco la membrana vellositaria capilar se hace más delgada, permitiendo el paso mucho más rápido de sustancias nutrientes. Y viendo en este momento que acá tiene mayores dificultades para que haya un paso entre el medio externo y el medio interno. Por ejemplo, dicen que los virus pueden pasar en cualquier momento de la gestación, pero las bacterias recién pueden pasar más o menos cuando las edades gestacionales son mayores, porque va haciéndose más delgado y las bacterias tienen mayor facilidad de cruzar esta barrera. Es muy interesante esta imagen que nos ha mostrado la estructura vellositaria. La función metabólica de la placenta. Cuando hablamos de metabolismo, ustedes aquí están viendo un esquema del feto, la placenta, y aquí hay un sinnúmero de células de todos los órganos que tiene el feto. Células hepáticas, neuronas, células musculares, etc. Leucocitos. ¿Y qué nos está diciendo? Que para el desarrollo de este feto tiene que tener una función también metabólica. En este sentido, podemos ver que en la función metabólica se provee de todos los productos metabólicos a través de la placenta. Es decir, la placenta va a dar todos los productos metabólicos hasta que el bebé pueda ser él el que desarrolle su propio desarrollo metabólico. El feto y la placenta, por lo tanto, se convierten pues en una unidad dependiente, en una dualidad interdependiente. El feto depende de la placenta normalmente para que tenga esta función metabólica. Esta placenta, en su función metabólica, llega a tener niveles como de un órgano adulto. Por ejemplo, trabaja como si fuera un riñón, un hígado, un pulmón, un intestino o una glándula. Por eso es importante la placenta en su función metabólica. Produce varias enzimas. Podemos ver que produce proteasas, oxidasas, fosfatasas, que van a ayudar en todos los procesos enzimáticos para el metabolismo celular en el feto. Si seguimos viendo, enzimas como las liasas, las oxidorreductasas, las hidrolasas, las isomerasas y la oxitocinasa, que inhibe, por ejemplo, las contracciones uterinas durante la mayor parte del embarazo, son producidas a nivel de la placenta. Y obviamente tenemos dos enzimas importantes, la alfa-fetoproteína y la FATE, que es la fosfatasa alcalina termoestable, cuyas funciones reflejan la función placentaria. Se ha podido ver que la FATE, que es una enzima que al medirla, podemos medir cuánto está funcionando esta placenta. La deficiencia de esta enzima puede reflejar que está muy deteriorada la función placentaria. La función endocrina es otra función de la placenta, la función endocrina. Y cuando hablamos de la función endocrina, dice que la placenta puede producir dos tipos de hormonas. Unas hormonas peptídicas, entre las que podemos ver
El lactógeno placentario es una hormona muy importante. El lactógeno placentario también es denominada somatotrofina placentaria. Esta es la que aumenta el glucógeno y es antagonista de la insulina y además estimula el crecimiento de los canalículos mamarios. Es muy importante porque esta incrementa, si ustedes quieren, la glucosa también a nivel materno y además a nivel fetal. La gonadotrofina coriónica es otra hormona que secreta. Esta es denominada la hormona del embarazo. Es una hormona peptídica que la vamos a ver más adelante. Se produce en el sincitio trofoblasto y esta tiene que ver mucho en su fracción beta, que más o menos a los 10 días de producida se la puede detectar ya en sangre. En esta hormona gonadotrofina coriónica dice que en el varón o en los fetos varones pueden desarrollar las células de Leydig para la formación de testosterona, aumenta la prolactina, aumenta la cantidad de progesterona y sirve mucho para ir manteniendo poco a poco el embarazo. Tenemos la adenocorticotrofina, tenemos la relaxina y la inhibina. La relaxina es una hormona que nos ayuda para un poco relajar las articulaciones en el momento del parto para que pueda hacerse mucho más móviles y permitan el pasaje del bebé. En cambio, la inhibina es una molécula que se va a parecer mucho a la insulina o va a inhibirla en algún momento cuando se produzca. El factor liberador de tirotrofina, el estimulador de los melanocitos que va a darle una cierta coloración en algún momento incluso a la mujer, en algunas partes que van a tomar un color más oscuro como la línea alba, como la parte de lo que se llama el cloasma gravídico, es por el estimulador de los melanocitos que se produce a nivel de la placenta y se ve normalmente en el embarazo. Pero también tenemos las hormonas esteroideas y entre las hormonas esteroideas tenemos a la progesterona. Esta progesterona generalmente relaja la fibra muscular y una cosa importante es que inhibe la respuesta de los linfocitos T, es decir, inhibe la respuesta inmunológica de los linfocitos T. Esto es para no tener una reacción hacia el feto. La otra hormona es el estrógeno, generalmente es el estriol, la hormona estrogénica que se presenta en el embarazo, y esta al contrario activa la contracción estimulando la actina y la miosina y además hace una hipertrofia de los canalículos mamarios. Vamos a hablar de la gonadotrofina coriónica y si nos vamos a poner a analizar cómo es la curva, nos vamos dando cuenta que la más importante es la fracción beta, porque la fracción alfa tiene parecido a la FSH, es muy parecida y puede confundirse con la FSH. En cambio, la fracción beta es la que solamente se presenta en el embarazo. Si vemos esta curva entre las 5 y 7 semanas, vemos que más o menos a las 10 semanas tiene un pico alto, a las 10 semanas del embarazo. Esto indica que más o menos si nosotros tomamos una prueba en sangre, vamos a encontrarla ya elevada y es aquella hormona que nos va a determinar que la mujer está embarazada. Luego, si vamos viendo, va siendo algo más baja, pero más o menos entre los 14 y 15 días se va a estar todavía manifestando en una forma elevada y por eso que una vez que la mujer le ha faltado su periodo menstrual y puede tomarse las pruebas que venden en las farmacias, que son test de embarazo en orina, pueden manifestarse ya a partir del 15 a 16 a 17 días de lo que ha ocurrido en la fecundación. Como seguimos viendo, va bajando
dramáticamente hacia las 19 semanas y se va manteniendo ligeramente baja hasta casi las 37 semanas. Si nos fijamos, esta hormona la podemos ver generalmente al principio del embarazo. El lactógeno placentario también es otra hormona, como habíamos referido, es importante porque esa aumenta la cantidad de glucógeno, es decir, es una hormona hiperglicemiante. Y si ustedes se fijan, al principio del embarazo es muy baja, pero a medida que va llegando a las semanas 40, 42, se va elevando este lactógeno placentario. Por lo tanto, vemos que va más bien en un ascenso a medida que avanza el embarazo. Veamos a la progesterona. Si vemos la progesterona al principio del embarazo no se eleva mucho. Estamos viendo entre las 5, las 10 semanas, pero esta hormona, también llamada hormona del embarazo, porque es la que mantiene, se puede identificar que más o menos hasta los 3 meses el cuerpo lúteo es la que va a secretar la progesterona. Pero a partir del tercer mes, estamos viendo desde las 12 más o menos semanas, vamos a ver cómo se va elevando, porque la que empieza a formar es la placenta. Y vemos que se va elevando casi hasta las 40 semanas y a las 40 semanas tiende a bajar en algo o mantenerse en este límite. Pero la progesterona nos demuestra que es la hormona que va a mantener el embarazo hasta el momento de llegar a término. La otra hormona, que se llama el ciclo hormonal esteroideo de la progesterona, veamos cómo hace su ciclo la progesterona. Aquí vemos que está la madre, está la placenta y el feto, como una unidad feto-placentaria. La hormona progesterona se produce a partir del colesterol, pero como vemos, la forma activa en la madre se llama pregnenolona, y la pregnenolona, que va a ser a partir de la que se va a formar en la placenta la progesterona, va a pasar al feto en forma de progesterona. En el hígado fetal se va a degradar la progesterona y se va a formar el pregnandiol. Este pregnandiol se va a eliminar a la placenta y de la placenta se va a eliminar hacia la madre y la madre va a eliminar por el riñón. Por lo tanto, es importante determinar la pregnenolona, la progesterona y el pregnandiol como los 3 elementos principales en el ciclo hormonal de esta hormona esteroidea. Si vemos el ciclo hormonal del estrógeno, también nos vamos a dar cuenta que el estrógeno, a partir de la unidad materna y la unidad fetal o unidad placenta fetal, vamos a partir de la dehidroepiandrosterona. La dehidroepiandrosterona, como ustedes pueden ver, es el principal que va a llegar a formar la androstenediona y va a formar el estrógeno, el elemento químico. Esta estrona normalmente tiende a convertirse en estradiol y el estradiol tiende a convertirse en estriol. El estradiol es importante en el desarrollo de los caracteres secundarios de la mujer. En cambio, en el embarazo, el estrógeno que nos importa es el estriol. Y para formarse en el estriol en la placenta, necesita un sinnúmero de procesos químicos que se van a dar en el feto para que con parte de los sustratos fetales la placenta pueda completar la formación del estriol. Y este estriol se va a manifestar generalmente cuando el embarazo esté a término, dando, como ya habíamos dicho,
la posibilidad de las contracciones uterinas, apoyar las contracciones uterinas y dando la impresión de que baja la progesterona y se eleve el estrógeno en el momento del parto. Aquí podemos ver todas las hormonas en un solo diagrama. Aquí en rosado pueden ver la gonadotrofina coriónica. En verde pueden ver a la progesterona. En rojo pueden ver al estriol y en amarillo pueden ver al lactógeno placentario. Este diagrama nos ayuda a ver que, por ejemplo, la hormona del embarazo al principio del embarazo es muy elevada y estas hormonas se van elevando casi al final del embarazo en las tres consiguientes. Podemos ver algunas anomalías placentarias luego de esto, y entre estas anomalías placentarias vemos algunas alteraciones, como estas placentas subcenturiatas o con cotiledones aberrantes, están viendo cómo se forman dos cotiledones o varios cotiledones que salen aberrantes, o podemos ver una velamentosa donde generalmente antes de llegar al final o al borde de la placenta se empiezan a dividir en varios vasos que carecen incluso de la gelatina de Wharton. Están viendo aquí otro tipo de anomalía donde ven un cotiledón aberrante. Eso estamos ya hablando de placentas que en comparación. Otro problema es la basa previa. Ustedes están viendo cómo la basa previa, ustedes aquí pueden ver el cordón umbilical, que en lugar de terminar en la placenta, salen varios vasos sin gelatina de Wharton que van a llegar a la placenta. Entonces, el cordón umbilical no llega directo a la placenta, se va dividiendo en varios vasos que van a llegar hacia la placenta. Esta es una alteración muy peligrosa por la cantidad de hemorragias que puede ocasionar en el feto. La placenta se la puede ver por medio de la ecografía. Ustedes están viendo como una imagen ecográfica nos muestra las características de los contornos de los cotiledones y el movimiento sanguíneo a través de la placenta y las características anatómicas de la constitución placentaria, como también de las características de la parte del tejido placentario. Se ha visto también que se puede aplicar la fluxometría, y la fluxometría están viendo cómo van viendo el movimiento del flujo sanguíneo a través de la placenta en un estudio ecográfico de fluxometría para ver los flujos sanguíneos en los vasos placentarios. Gracias por su atención, ha sido un agrado compartir con ustedes. Hay que poder determinar que la placenta es un órgano importante por el cual el feto se nutre y por el cual el feto también puede eliminar todos sus tóxicos. El saber la constitución de la placenta es muy importante en el estudio de la obstetricia. Agradecerles una vez más por su atención.